El pequeño Juan Bosco estaba en un patio donde otros niños jugaban y gritaban. Quiso acercarse para golpearlos para que se callaran, cuando escuchó una voz. Juan, con golpes no, es con la mansedumbre y la caridad, como debes ganarte a tus amigos y enseñarles. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo puedo enseñarles yo si no sé leer ni escribir? Yo soy el que tu madre te ha enseñado a invocar 3 veces al día. Yo te daré una maestra que te lo enseñará todo. Juan, es con ellos con quienes vas a trabajar. ¿Con ellos? Pero si son lobos feroces, si me acerco a ellos, me devorarán. Tú sabrás cómo ganártelos con amor y paciencia. Poco a poco se transformarán en mansos corderos. ¡Bravo, niños, bravo! A ver, vengan acá. Escuchen bien, ya está todo listo. Solo falta montar la escena final y estarán frente al público. Margarita se equivocó. Tuve que improvisar. Tú lo hiciste muy bien, pero Margarita también. Y acuérdate que ella te ayudó a terminar tu títere y debes ser agradecido. Sí, hermano, le digas las gracias. Pero si ella se equivoca, yo también me voy a confundir. Pero ella no se va a equivocar porque mañana se va a aprender todo, ¿verdad? Sí. Y ahora a recoger que ya es tarde, ¿ah? Vamos, a recoger. Hermano Cristóbal, precisamente iba a buscarlo. ¿Tiene un minuto para mí? Padre Tadeo, la verdad llevo un poco de apuro. Pero está bien. Siempre puedo dedicarle un minuto. Venga, acompáñeme. Dígame, hermano, ¿cómo van los ensayos de su obra? Muy bien, padre. Tiene que ver a los niños, están emocionados. Muy pronto va a poder verla. Sí, eso espero, eso espero. He recibido muchas llamadas de representantes sumamente preocupados. Al parecer, usted le mencionó a los niños que quería presentar la función en el barrio del Sagrado Corazón. Ah, sí, sí. Se lo dije a uno de los niños. Por cierto, la quiero presentar el día de Don Bosco. No me parece, hermano. Es un barrio peligroso. No es así, padre Tadeo. No digo que haya gente mala, como en todos lados, pero la mayoría de esa gente es gente buena, gente trabajadora. Yo tengo 5 años trabajando en la comunidad. Sí, eso lo sé, hermano, pero usted tendrá que entender la preocupación de los padres. Padre, yo le aseguro. No me garantice cosas que no están en sus manos, hermano. Simplemente no apruebo su idea. Y estoy seguro que el colegio tampoco la aprobará. Esa obra se presentará aquí, en el colegio, y no hay más discusión del asunto, ¿eh? El padre Tadeo está preocupado y debemos entenderlo. Él tiene que responder ante los representantes de los alumnos. No, hermano, no es tan grave. De repente nos inventamos otra actividad. No, nada de eso, nada de eso. Yo lo voy a convencer, solo necesito tiempo. No se preocupe por eso, hermano. Lo importante es tener una actividad para los niños. Podemos pasar una película, por ejemplo. ¿Pero cómo? Si el único proyector que funcionaba en el cine se lo robaron. Bueno, no sé. Conseguimos un DJ que ponga música. No. Los niños van a tener su actividad. Yo me voy a encargar de eso, todo se va a arreglar, confiemos en Dios. Ay, hermano, no todos tenemos su fe. La fe hay que apoyarla con acciones, así que hay que trabajar duro. Lo importante es que esos niños vivan esos momentos sanos, que puedan recordar el resto de sus vidas. ¿Mm? ¿Qué haces aquí? Esperándote. La abuela te estaba buscando. ¿Y ahora qué quieres? Que no te olvides de comprarle su medicina. Claro, como yo soy millonaria ahora. Bueno, no me regañes a mí, yo solo te aviso. Tú sabes que cuando la abuela no se tome esa medicina, se pone mala. Yo lo sé, no me lo tienes que repetir. Yo soy la que me la aguanto cada vez que no puedo dormir. Entonces sí se la vas a comprar. Voy a ver qué hago. Tú vete para la casa y quédate con ella. Anda. La jubilación del hermano Federico es inminente. Está cansado, quiere pasar al retiro. Hay que pensar muy bien en quién sería la persona ideal para ocupar su cargo de subdirector del instituto. Padre Tadeo, si me permite,
el candidato ideal para esa posición es el hermano Cristóbal. Cuenta con las credenciales. El alumnado lo quiere muchísimo. Aparte, es un buen hombre y todo el mundo lo sabe. Lo único que me preocuparía de eso es que él siempre tiene esa manía de saltarse las reglas. Sí, es un rebelde, siempre lo ha sido. Pero un poco de rebeldía no hace daño si la causa es correcta. Para mí él es el candidato ideal, pero no creo que acepte. Tiene un montón de horas de clase a las que no va a renunciar. Y por la tarde trabaja con las comunidades de los barrios necesitados. Precisamente por eso, él, estando desde la directiva, puede ayudar muchísimo al colegio. Todo el mundo sabe, padre, que los institutos públicos se mantienen con la ganancia de los privados. Y el hermano Cristóbal siempre le ha gustado hacer las cosas personalmente. De cierto modo es como nuestro fundador. Por algo le decían el apóstol de los chicos malos. Pero tenemos que seguirle insistiendo al hermano Cristóbal en que tiene que andar con cuidado. Lo va a ser bien honesto, padre. Hay veces que me preocupo por lo que le pueda pasar a él. Aquí colocaremos el teatrino. Hay que conseguir luces y sillas para los espectadores de mayor edad. Bueno, por las luces no hay problema, porque el hijo de Francisca es electricista y él no se va a negar en colaborar. Lo de la silla sí es difícil. Tenemos que alquilarla. ¿Y con qué dinero? Si lo poquito que tenemos apenas nos alcanza para todo lo que hay que hacer. El dinero siempre aparece. Ay, hermano, eso era cuando la gente era colaboradora. Ahora no. ¿Sabe cuánto nos costó conseguir esos centavitos? Por cierto, aquí tiene. Usted sabrá administrarlo mejor. Gastaremos lo menos posible. Yo estoy seguro que puedo conseguir ayuda para habilitar este viejo teatro y convertirlo en un centro de actividades para la comunidad. ¿Y con quién? Si a nadie le interesa nuestro barrio. A nosotros nos interesa. Y eso es suficiente. Deme la bendición. Padre. Dios me la bendiga, hija. Yo te conozco. Soy una más del barrio, una que no cae en su juego. Ya tiene engañado a muchos. Se creen útiles, felices, pero siguen igual de pobres. No, no lo creo. Tus vecinos están tratando de ayudar Ay, a los ahora demás. es el sermón, que aburre. Hija, noto un poco de odio en tus palabras. Si me dices qué te ocurre, podría ayudarte. Necesito dinero, padre, para las medicinas de mi vieja. Y yo sé que usted tiene. No, lo siento, pero no tengo ni un centavo, no voy a poder ayudarte. Mentir es pecado, padre. Yo sé que sí tiene ese dinero. Y me lo va a dar por las buenas y por las malas. Si te refieres a este dinero, es de tus vecinos. Ellos con mucho esfuerzo lo reunieron para ¿Me tratar lo va a de dar mejorar. o no respondo? No te lo voy a dar. Si tú quieres, nos podemos sentar a conversar. Damos gracias a Dios que aún está con nosotros, hermano Cristóbal. Tampoco es para tanto, padre. Sí que lo es. Si no lo hubieran encontrado en ese momento, no estaríamos teniendo esta conversación. Y eso que le advertí varias veces que ese lugar es peligroso. Sí, padre, es cierto que hay gente mala, pero también es cierto que hay gente muy buena que necesita de nuestro apoyo. Sí. Y gracias a esa gente buena que lo encontró y lo reportó a las autoridades es que usted se encuentra aquí. Usted pudo haberse desangrado en ese lugar. Evidentemente, Dios tiene otros planes para mí. Sin duda, sin duda. Pero de aquí en adelante se cuidará y no tentará el peligro. Pero, padre... Sin no- peros, hermano. O tendré que apelar a su voto de obediencia. La policía quiere hablar con usted. Quieren que le dé todos los datos de su agresor. Agresora. ¿Cómo?
Sí, se trata de una joven del barrio, pero no creo que lo haya hecho con mala intención. No se puede con usted, hermano. Usted le dará a la policía todos los datos que ellos quieran. Y yo me encargaré personalmente que no le den de alta de este lugar por un buen rato. Es terrible lo que le pasó al hermano Cristóbal. Ya salió de peligro, pero aún va a tener que estar un poco de tiempo más internado en el hospital. Casi lo matan. Es lamentable que pase esto aquí en la comunidad. Yo tengo la sospecha de que fue alguien del barrio. Yara, ¿dónde estabas metida? Me tenías preocupada. Tranquila, abuela. Están en mis cosas. ¿Te tomaste las medicinas? Ay, el barrio está muy peligroso. ¿Te enteraste de lo que le pasó al hermano anoche? ¿Mi hermano? ¿Cuál hermano? Ese que nos ayuda aquí en el barrio. Parece que lo asaltaron y que casi lo matan. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Imagínate si no respetan a los religiosos, ¿qué vamos a esperar nosotras? Te quiero en la casa temprano. Está bien. Tómate la azúcar. Adelante. Señor Ayala. Supongo que debo ser yo. Hace tiempo que no me decían así. Había perdido la costumbre. Juan Cristóbal Ayala. ¿No es ese su nombre? O al menos solía serlo. Pero ya la gente no me llama por mi apellido. Desde que me hice religioso, tienden a decirme hermano Cristóbal. Comprendo. Soy el inspector Alejandro Garralda. Estoy a cargo de la investigación de su caso. Entiendo que no quiso colaborar con nuestro dibujante para facilitarnos la detención de su agresora. Se trata de una joven confundida, inspector. No creo que haya que sentenciarla o juzgarla por eso. Hermano Cristóbal, esa joven confundida intentó asesinarlo sin la menor compasión. Y no dudo que lo intentará nuevamente. La mejor manera de ayudarla y de proteger a la comunidad es llevarla a un proceso y castigar su crimen. Y para eso necesitamos su apoyo. ¿Está buena? Sí, te quedó muy bien esta oveja. Ok, señores. Esta es la persona que andamos buscando. Bien. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en dos grupos. Un grupo se va para allá y el otro grupo se viene para acá conmigo. ¿Bien? Listo, vamos. Estamos buscando a esta persona. ¿La han visto? Ustedes inspeccionen el área de abajo. Gómez, tú vienes conmigo. Vamos.
pasa, Yara? ¿Qué quiere la policía contigo? No les abras la puerta, abuela. Ellos no tienen derecho a entrar. No les abras. No le abras. Abuela, no. No. Yara Zambrano, estás detenida por robo a mano armada e intento de homicidio a la persona de Juan Cristóbal Ayala. ¡Arriba, patrulla! Ya estamos llegando, hermano. Pronto podrá retirarse. Dios la escuche. Padre, quiero incorporarme cuanto antes a mis actividades. Los niños me dijeron que ensayarían en mi ausencia, pero yo los conozco. Se ponen a discutir y luego no avanzan. Hermano Cristóbal, llamó al inspector Garralda. Parece que al fin han capturado a su agresora. Quiere que pase a la jefatura a reconocerla. Padre Tadeo, hermano Cristóbal, me alegra haberlo recuperado. Bueno, en realidad no estoy del todo bien, pero con el favor de Dios así será. Buenas noticias. Creo que la tenemos, pero necesitamos que la reconozca positivamente para proceder a su detención. ¿Y qué le va a ocurrir a esa joven? Si es la que creemos, es mayor de edad. Así es que estará mucho tiempo en la cárcel. Y les digo algo, hay algunas presas que no les agrada a las criminales que se meten con los religiosos. ¿Qué quiere decir? Usted sabe cómo son las cosas en las cárceles. Los privados de libertad son los que imponen las reglas. Necesito que se fije muy bien y que me diga cuál es el número que corresponde a la joven que lo asaltó. Lo siento, detective, pero no es ninguna de ellas. Yo estoy seguro que ese hermano nos mintió. La jovencita que lo agredió sí estaba en la fila de las sospechosas. ¿Por qué haría algo así? Desde el principio lo noto muy reacio con la detención de su agresora. Tú sabes cómo son estos religiosos que creen en el perdón y en todos estos cuentos. Ningún delincuente se regenera con la ayuda de Dios. No todos son iguales, Garralda. Siempre hay uno que otro que encuentra el camino. No estoy de acuerdo. Tengo años viendo estos casos y siempre es lo mismo. Es un círculo vicioso. ¿Y qué haremos con la muchacha? Por ahora tenemos que soltarla. Sin un reconocimiento formal no podemos retenerla. Pero ella cae otra vez. Y yo personalmente me voy a encargar de tenerla bien vigilada. Me alegra mucho tenerlo de vuelta con nosotros, hermano. Muchas gracias. Yo también estoy bastante contento de estar aquí y de reintegrarme de inmediato a mis labores. No tan deprisa, hermano. Los médicos nos advirtieron que usted aún está delicado. Debe reposar. No, padre, si se nos viene el día de Don Bosco. Los niños todavía no tienen lista la obra. El hermano Ramón se encargará de los ensayos y la profesora Avellaneda está dispuesta a seguirlo supliendo en sus clases. En cuanto a sus actividades extracátedra, ¿Usted se refiere a mis labores en el barrio? Quedan suspendidas. Es una orden, hermano. No me haga tener que recordarle su voto de obediencia.
Yo sé que tú me entiendes mejor que nadie. Es cierto, mentir es pecado. Pero peor pecado hubiese sido dejar que condenaran a esa muchacha. Yo sé que ella puede cambiar. Hay algo en su mirada que me dice que tiene alma buena. Por eso acudo a ti, don Bosco. A ti. Tú que tienes el poder para cambiarla. Tú que tienes el poder para regresarle al buen camino. Por favor, ayúdala. No la abandones. Tú eres el protector de la juventud. San Juan Bosco, ruega por nosotros. ¿Por qué no me acusó? Usted estaba detrás de ese vidrio. Estoy segura. ¿Por qué no les dijo que era yo? Pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. ¿Y piensa que le debo algo? ¿Cree que por lo que hizo voy a devolver el dinero? Ese dinero no era mío. Era de la gente de tu barrio. Lo iban a utilizar para mejorar sus vidas. Si lo devuelves o no, es decisión tuya. Yo no voy a devolver nada. Porque yo no le debo nada a nadie. A eso vine. Para que quede bien claro. Perdió su tiempo, padre. Yo no le voy a dar las gracias. Espera. Supongo que debes tener hambre. Es hora de almuerzo. ¿Cómo que no sabe dónde está? Padre, estábamos en la capilla y me pidió un momento a solas. Me dijo que quería reflexionar. Le advertí que no lo dejara solo ni un minuto. Mire, padre, no puede estar muy lejos. Todavía le cuesta caminar y se cansa fácilmente. Yo no creo Padre que... Nicolás, le pedí claramente que lo vigilara. Vaya de una vez en su búsqueda y, por favor, tráigame noticias claras de su paradero. Así será, padre. Permiso. Come tranquila, hija. Te va a caer mal en el estómago. Tranquilo, padre. Tengo buen estómago. Aguanta lo que le tiren. Sí, claro. Me imagino. Y por favor, no me llames padre ni cura porque no lo soy. Yo pensaba que sí. No, soy hermano. Eso quiere decir que hice mis votos, pero no soy sacerdote. No puedo dar misa, por ejemplo. Tampoco confesar. ¿Y entonces qué hace? Lo que puedo. Aquella tarde que nos conocimos, me comentaste que tu abuela estaba enferma. No es mi abuela. Es la mujer que crió a mi madre. Desde que ella se fue, vivo en su casa. ¿Y tu madre murió? No, no murió. Bueno, yo no sé. Ella se fue. Yo estaba muy chica, yo no me acuerdo ni siquiera de su cara. ¿Por qué hace que le importo? Porque me importas. Los chicos como tú siempre me importan. A lo mejor eso lo aprendí de don Bosco. Es el fundador de nuestra congregación. ¿Sabías que le dicen el apóstol de los chicos malos? Ya. Eso es lo que piensa de mí, ¿no? Que soy una delincuente. No lo sé. Lo eres. Vamos a hacer algo. Yo te voy a regalar este libro. Tú lo lees y luego conversamos, ¿te parece? Está perdiendo su tiempo, padre. No lo voy a leer. La pereza. Aunque bueno, tal vez le acepte el regalo.
Seguramente me van a dar algo de dinero por él. Abuela, ¿qué hacías aquí? Esperando a ti. Y ya sabes que no me gusta que andes sola por ahí. No empieces con el sermón, que yo me sé cuidar sola. Tú eres la que no deberías estar por aquí. ¿Qué fue lo que te dije? Cuando no llegas, la abuela se preocupa y piensa que te metieron presa otra vez. A mí nadie me metió presa. Me detuvieron, pero eso fue una equivocación. Yo no hice nada. ¿Segura? Deja de estar preguntando tanto. Ven, te veo donde la colombiana y piden unas empanadas para la cena. Vamos, abuela. Hermano Cristóbal, ¿dónde estaba? Disculpe, padre, estaba en la plaza leyendo un libro. No me alejé mucho del colegio. Prefiero que lea aquí adentro. Usted no entiende que usted aún no está bien. No puede andar solo. Y no estaba solo. En la plaza había mucha gente. Y un libro siempre es la mejor de las compañías. Usted sabe perfectamente bien de qué le hablo. Y yo no veo ese libro que también lo acompañaba. Y no lo tengo porque se lo regalé a una buena amiga. Ella dice que no lo leerá, pero los caminos del Señor son misteriosos. Yo espero que don Bosco encuentre la forma de acercarse a esa muchacha. El barrio está alborotado desde que vino la policía. Los vecinos dicen que la culpa es tuya, que tú los trajiste aquí. ¿Yo? ¿Acaso yo tengo algo que ver con esa gente? Dice que estaban preguntando por ti, que tenían un dibujo con tu cara. Desde ese día no han dejado de hacer rondas por el barrio. Ya te dije que yo no tengo nada que ver con eso. Eso fue una confusión. No te estés preocupando. Estoy asustada, Yara. Por favor, prométeme que te vas a cuidar. Abuela, escóndete. Adelante. Garralda, ¿Qué pasó, Gómez? pasó algo que deberías saber. Anoche nos llegó un reporte del Hospital del Sagrado Corazón. Una mujer mayor, herida de bala, y está muy grave. ¿Y qué tiene de grave? Lo raro aquí sería que amaneciéramos sin un reporte de esta clase. ¿Por qué el énfasis en este? La persona que le ingresó es Yara Zambrano, la sospechosa de haber acuchillado al religioso. Ay, hermano, qué gusto ver lo que está bien. Todos en el barrio estamos preocupados por usted. Todos le mandaron saludos desde allá. Y se los agradezco. Pero ahora cuéntenme, ¿cómo está la cosa por allá? Ay, no, muy bien. Todo está como revuelto. La calle se ha puesto más difícil. Imagínese, ayer le metieron un tiro a doña Aura, esa mujer que no se mete con nadie. Y dicen que de esta no se va a salvar. Doña Aura. ¿Esa quién es? Ella es la que crió a Yara, la niña que se llevaron porque la habían acusado de agredirlo a usted. ¿Cuándo se va a despertar, doctora? Eso no te lo puedo decir. Su estado es muy delicado. Pero se va a poner bien.
Tu abuela está muy mayor y definitivamente que la bala causó daños en sus órganos vitales. Por eso la mantenemos sedada para evitar el dolor. Ya le hemos limpiado la herida, pero me temo que no hay mucho que podamos hacer por ella. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienes que estar preparada para lo peor. Permiso. ¿Visitar a quién? Visitar a la mujer que crió a la muchacha que me agredió. Al parecer está en el hospital muy grave y no sé... Hermano Cristóbal, yo creí que la policía no había encontrado a su agresora, que no tenía ni la menor pista de su paradero. Hermano Cristóbal. Padre, yo mentí. La muchacha sí estaba entre las sospechosas, pero me pareció una crueldad que a esa joven... Esa joven trató de matarlo. Y por lo que usted mismo contó, no tuvo el menor remordimiento al hacerlo. No, yo nunca dije eso. Explíqueme, por favor, ¿qué motivo tiene usted para visitarla? No lo sé, padre. Yo me siento culpable. Esa muchacha ahora necesita de todo mi apoyo. Te vas a morir, abuela. Tú eres lo único que tenemos John y yo en esta vida. Yo te necesito. No es justo que te vayas así. No es justo que te mueras. Esta bala debió matarme. Este libro la detuvo. Ese santo debió salvarte a ti. Ese santo debió salvarte a ti, no a mí. Tú sí eres buena. Yo no. El hermano dice que el santo del que habla en este libro ayuda a los jóvenes descarriados. Si ese santo de verdad me quiere ayudar, entonces que te salve. Yo juro que si te salva, voy a cambiar. Mira. Aquí se detuvo la bala. Oh, Don Bosco Santo. Cuando estabais en esta tierra, no había nadie que acudiendo a vos fuera benignamente recibido. Ahora en el cielo, donde la caridad es inmensa, cuánto debe arder vuestro gran corazón en amor hacia los necesitados. La joven que la trajo dijo ser su nieta y aseguró que la señora fue herida por una bala perdida. Eso no es lo que indica el informe policial. Le dispararon a muy corta distancia y se encontraron 3 casquillos en el lugar. Bueno, nosotros simplemente nos limitamos a informar cuando alguien llegue en ese estado. Pero somos médicos, no policías. Garralda, estamos listos para proceder. Vamos a necesitar interrogar a esta joven. Gómez, proceda. Enseguida. Pero, ¿por qué razón? ¿Piensa acaso que fue ella? No creo que ella le haya disparado a la señora. Pero presiento que en este caso hay mucho más de lo que parece. Doctora, yo... Hermano Cristóbal, qué sorpresa. Siempre tuve dudas sobre su declaración. Usted sí sabía
quién lo había herido. El pequeño Juan Bosco estaba en un patio donde otros niños jugaban y gritaban. Quiso acercarse y golpearlos para que se callaran, cuando escuchó una voz. Juan, con golpes no, es con la mansedumbre y la caridad como debes enseñar a tus amigos y ganártelos. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo puedo enseñarles yo si no sé leer ni escribir? Yo soy quien tu madre te ha enseñado a invocar 3 veces al día y yo te daré una maestra que te lo enseñará todo. Juan, es con ellos con quienes vas a trabajar. ¿Con ellos? Pero si son lobos feroces y si me acerco a ellos me devorarán. Tú sabrás cómo ganártelos con amor y paciencia. Poco a poco se transformarán en mansos corderos. Señoras, los dejo solas. Debo acompañar a la inspectora Gómez. Permiso. Inspector, usted mismo me advirtió el peligro que corría esa joven en la cárcel. Sí, pero también le expliqué que dejarla en libertad iba a traer más riesgos y más peligros a más gente. Mira las consecuencias. Esa pobre señora, al borde de la muerte. Sí, es verdad. Pero yo también, en cierta forma, me sentía responsable. Hermano Cristóbal, a veces las mentiras provocan desgracias mayores. La ley se inventó para algo. Pero no solo es la ley del hombre la que existe. Para los que tenemos fe, es el Señor el que marca el camino, el que toma las decisiones. Lo siento, hermano. Mi deber es detener a esa muchacha. Yara, tienes que acompañarla. El Señor suele recorrer caminos misteriosos y a veces ayuda a quien parece no merecerlos, porque nos ama a todos por igual. Ya estamos aquí. Al final sí me delató, ¿verdad? No, yo no lo hice. Y no pienses que te voy a abandonar porque no lo voy a hacer. No me importa nada. Si de verdad le importa algo, cuide de Johnny. Se va a quedar solo si mi abuela se muere. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abuela! Si no me voy de aquí hasta que no sepa lo que pasa con mi abuela. Tú tienes que acompañarnos. ¡No! Vamos. ¡No! ¡Abuela! ¡Abuela! Doctora, mire esto. Esto no puede ser. Pareciera que la herida cicatrizó. Por favor, llame de inmediato al especialista. Esto es imposible. Disculpe, señorita. Dígame. ¿Usted me puede informar qué está pasando? La doctora le dará los detalles. Es muy extraño lo que está ocurriendo. Permiso. Habíamos evitado extraer la bala de la paciente tomando en cuenta su condición crítica. Además, la bala había perjudicado algunos órganos vitales. Pero en esta nueva radiografía pueden apreciar que la bala ya no está. ¿Y cómo explica eso, doctor? No tenemos ninguna explicación científica, inspector. Tal vez hubo un error en la primera radiografía. ¿No es posible que la bala se haya salido del cuerpo de esa mujer? Eso es imposible, padre Tadeo.
No había ningún orificio de salida y le aseguro que la radiografía fue tomada con la bala adentro. ¿Y ya no está? Se encontraron 2 balas en la mesita de noche de la habitación de la paciente. La joven Yara asegura que ella solamente colocó una de esas balas en la mesa. La que quedó incrustada en el libro que le regalé. Encontramos 3 casquillos en el lugar del hecho, lo que indica que hubo una tercera bala disparada. Tal vez la muchacha la tomó, la guardó y ella misma la puso allí. ¿Con qué objeto? Lo que usted dice, inspector, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido que una bala se haya extraído sola como por arte de magia. Magia. Tal vez esa sea otra palabra para llamar a un milagro. Lo siento, padre, pero no puedo apoyar su argumento. Esto debe tener una explicación lógica. Y yo la voy a conseguir. Aura, qué gusto verte recuperada. Abuela, ¿cuándo vas a ir para la casa? Pronto, Johnny. Mientras tanto, Samara te va a seguir cuidando. Así que tú pórtate bien y hazle caso. No hay ningún problema. Abuela, ¿es verdad que un santo te curó? Los santos protegen a la gente que cree en ellos y que se portan bien. Por eso yo le pido todos los días que cuiden a tu hermana y que la devuelvan sana y salva a la casa pronto. Te traigo buenas noticias. Tu abuela se está recuperando muy bien. Dicen que en 1 o 2 días le estarán dando de alta. Qué bueno. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me va a mandar a la cárcel? El hermano Cristóbal se niega en poner la denuncia. Ellos están dispuestos a hacerse responsables por ti. ¿Ellos? ¿Quiénes ellos? Los hermanos salesianos. Incluso quieren ofrecerte trabajo. ¿A mí? Yo traté de convencerlos de que estaba en un error. Yo conozco a la gente como tú. Y nunca cambia. Pero ellos insisten. ¿Eso quiere decir que no me va a mandar a la cárcel? Por ahora no. Pero te estaremos vigilando. Yo no soy como esos curas. Yo no creo en milagritos. Hermano Cristóbal, voy a permitir que presente su obra escolar en el Teatro del Barrio el día de San Juan Bosco. Estoy agradecido, padre. Pero usted aceptará la protección policial. Y hay otra condición. La que usted quiera. Aceptará mi oferta a asumir el cargo de subdirector del instituto. Eso significa que tendrá que renunciar a alguna de sus actividades extra cátedra. No se preocupe, yo estaré siempre donde la comunidad necesite que esté. Hermano, la comunidad lo necesita sano y vivo. En cuanto a esa joven, la Yara, vamos a tenerla bajo una estricta observación. Si no noto un cambio de actitud verdadero en ella, voy a pedir que se le saque del instituto. No se preocupe, padre, yo le aseguro que esa joven va a cambiar. Ya veremos. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermano. Sí, dígame. Hay otro asunto. Informé del aparente milagro a la Comisión para la Causa de los Santos y resulta que quieren más detalles. ¿De verdad? Este es un informe detallado. Hay que hacerlo llegar al Palacio Episcopal para mandarlo al Vaticano. ¿Quiere usted hacerlo por mí? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, padre. Estoy seguro que le va a encantar, padre. No me cabe la menor duda. Han ensayado muchísimo. Hermano Cristóbal. Yara, ¿cómo estás? Al fin aprendiste a no llamarme padre. Doña Aura, me alegra verla muy bien. Gracias. ¿Saben que el Vaticano está estudiando lo que sucedió? A lo mejor el Papa confirma que se trata de un verdadero milagro. Papa, ¿de verdad? ¿Ves, abuela? Creo que a quien tenemos que darle las gracias es a San Juan Bosco. Él te salvó. Bueno, ya va a comenzar, así que por favor, tome su asiento.
Aún me vigila, ¿no? Él no cree que yo puedo cambiar. Está en tus manos el convencerlo. ¿Sabe, hermano? Hay algo que quisiera devolverle. Es su libro. Prefiero que lo conserves tú. Es obvio que ese libro estaba destinado a ti. Gracias. La verdad me es muy útil. Cada vez que las cosas se ponen difíciles y estoy así de volver a ser la de antes, veo este libro y recuerdo lo cerca que estuve de la muerte. Y ese es el mayor de los milagros, Yara. Que Dios nos permite descubrir cuál es el verdadero sentido de nuestras vidas. Por mucho que nos critiquen, sigamos haciendo nuestro trabajo, adoptando el siguiente sistema y precioso lema: hacer el bien y dejar a la gente